Contenido apto para mayores de 12 años. Puede ser visto por niños en compañía de adultos. Red Más Internacional. Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional. Empieza este recorrido por las noticias más relevantes del planeta, hoy comenzando semana y entramos en materia. Crece el escándalo por los presuntos nexos de la campaña presidencial de Donald Trump con Rusia. Su ex jefe de campaña, Paul Manafort, se entregó al FBI junto a Robert Gates, su ex socio, convirtiéndose así en los primeros imputados por los supuestos nexos de la campaña con Rusia. Este es el momento en el que el ex jefe de campaña de Donald Trump se entregó al FBI. El republicano Paul Manafort, de 68 años, llegó a la sede del Buró Federal de Investigaciones junto a su ex socio Richard Gates. Se les imputaron 12 cargos criminales, entre estos conspiración contra Estados Unidos, lavado de activos y falso testimonio. En la imputación, que fue presentada en una corte federal de Washington, D.C., también se les acusa de manejar millones de dólares en pagos a través de compañías y bancos extranjeros, donde habrían pasado cuentas ocultas hasta por 75 millones de dólares. Este documento señala nexos directos entre Manafort y Gates con el gobierno ruso desde 2005. El Russiagate hace parte de las investigaciones del fiscal encargado Robert Mueller sobre los supuestos lazos entre la campaña de Trump y Rusia. Investiga un presunto arreglo del ahora presidente con el Kremlin para desprestigiar a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Mueller también investiga los manejos económicos del entorno presidencial y si Trump incurrió en obstrucción a la justicia tras despedir al entonces director del FBI James Comey, quien llevaba el caso del Russiagate. Paul Manafort salió de la campaña de Trump al orquestar una operación a favor de intereses prorrusos en Ucrania. La llamada trama rusa no termina ahí. El asesor de la campaña de Trump, George Papadopoulos, se declaró culpable de mentirle al FBI de sus contactos con un profesor ruso vinculado a Moscú, quien ofrecía datos sobre la entonces rival del republicano Hillary Clinton. Su participación era extremadamente limitada, era un voluntario, ninguna actividad suya se hizo de manera oficial con la campaña. Ni Manafort, ni Gates, ni Papadopoulos son los primeros salpicados con el escándalo. Se suman el hijo del mandatario, Donald Trump Jr., su yerno y consejero Jared Kushner y el fiscal general Jeff Sessions. Donald Trump intentó desligarse del caso Manafort y en una serie de trinos a través de Twitter apuntó contra Hillary Clinton y nuevamente negó la colusión con Rusia en su campaña presidencial. El escándalo de las filtraciones rusas en las elecciones presidenciales de 2016 dio un nuevo giro con la entrega al FBI de Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Trump. Frente al hecho, el primer mandatario estadounidense tuiteó: "Lo siento, pero esto es de hace años, antes de que Paul Manafort fuera parte de la campaña Trump. Pero ¿por qué no están enfocados en la retorcida Hillary y los demócratas?". En una serie de tweets, Donald Trump se refirió a varios escándalos que implican a su ex contrincante Hillary Clinton. "Nunca he visto tanta ira y unidad republicana por la falta de investigación sobre el informe falso hecho por Clinton". Y agregó: "La venta de uranio a Rusia, los 33,000 correos electrónicos que se eliminaron, el asunto de Comey y muchas otras cosas". Respecto a las relaciones con el Kremlin, manifestó: "En su lugar, se fijan en la falsa colusión de Trump y Rusia, que no existe". Trump calificó negativamente las acciones de los demócratas. "Los demócratas están usando esta terrible y mala para nuestro país cacería de brujas para males políticos. Pero los republicanos se están peleando como nunca antes. Hay mucha culpa por parte de los demócratas y Clinton, y ahora los hechos están ahí. Hay que hacer algo". Donald Trump finalizó reiterando que no hubo colusión entre su campaña y Rusia. Pues así empieza la semana, conocemos que vuelve a ponerse muy candente todo este tema de la injerencia rusa en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Y bueno, ya dos personajes importantes de esta campaña entran a estar directamente implicados. Vamos a analizar lo que esto significa y lo que puede venir. Para eso saludamos a Miguel Benito, analista internacional y profesor universitario. Miguel, buenas noches y bienvenido. Un placer estar aquí otra vez, como siempre, Paula. Bueno, lo decíamos ya, son los primeros con acusación formal, Tom Manafort y su ex asesor en este tema de la campaña presidencial del presidente Donald Trump. ¿Esto qué significa? ¿Que hay un fiscal que está ejerciendo juiciosamente la separación de poderes? Hay un investigador especial designado por el fiscal para dedicarse especialmente a este caso, que convocó un gran jurado que se encarga de
revisar y pedir pruebas y testimonios. El gran jurado es un paso previo a un posible juicio formal. De momento estamos en esa fase, en la fase en que se están recopilando pruebas. Lo que sí dice que es que hay ya algunos delitos reconocidos. Por ejemplo, Papadopoulos ha reconocido que mintió en la investigación del FBI. Bueno, ya vamos a pasar a Papadopoulos, porque antes quería quedarme todavía hablando de Paul Manafort y de Rick Gates, a quienes por el momento pues se les inculpa de 12 cargos. Como usted lo dice, este es un proceso que apenas empieza, pero estamos hablando dentro de esos 12 cargos de lavado de dinero, de conspiración contra la nación. ¿Qué tan grave realmente es el panorama para ellos? Fundamentalmente lo que se está juzgando en este momento, los cargos lo que hablan es de la actividad como lobistas, no tanto de la actividad como directores de campaña o gente en la campaña de Donald Trump. Habla de la actividad como lobistas. Hoy ha habido otro caso de otro lobista, el hermano de John Podesta, asesor de Hillary Clinton, que también ha dimitido de su cargo como lobista precisamente porque está vinculado a esta investigación. Y el eje central es Manafort y su relación con Ucrania y con Rusia, en la cual está entrando dinero. ¿Qué se está juzgando? Que no ha reportado, que no ha informado debidamente de sus actividades como lobista para un país extranjero. Sí. Y eso hay que notificarlo minuciosamente ante las autoridades federales para saber precisamente dónde están los posibles puntos de colusión, de sobornos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra todo eso y ahí está la posible traición, etcétera, etcétera, que se apunta. Bueno, eso es lo que tenemos por un lado. Por el otro lado tenemos lo que usted ya nos mencionaba, Miguel, que es ese tema del acuerdo de culpabilidad con el FBI al que llegó el señor Papadopoulos, que hoy ya se dio a conocer de una manera muchísimo más pública. ¿Esto qué puede significar? ¿Un efecto dominó de delaciones, de nuevos nombres de implicados? Lo que dice es que hasta ahora había mentido y ahora, por tanto, habiéndose declarado haber mentido, está por ver si pasa a decir, a testificar, a decir todo lo que sabe, o si se acoge a la enmienda que le permite estar en silencio. Es decir, no he cometido no quieren autoinculparme más allá de este punto. Pero vamos, en principio sí, lo que dice es que la investigación está avanzando consistentemente y se está extendiendo en muchos ramos y que tiene que ver eso, las conexiones de gobiernos extranjeros con el entorno del lobby y de las campañas electorales para ver hasta qué punto han tenido influencia. Pero entonces después, tras este antecedente de problemas con la justicia, ¿en qué punto queda el lobby como institución informal? ¿Qué pasa allí? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con el lobby? El lobby ahí está bastante regulado, Estados Unidos está bastante regulado y eso es lo que plantea, que aquí ha habido ilegalidades, precisamente porque no se ha ceñido al marco regulatorio el que está establecido. También otro tema de cómo se han movido los dineros a través de empresas muy dudosas y lavado de activos, todo este tipo de cuestiones. Entonces, no se ha seguido el canal habitual del lobby. Evidentemente daña mucho al lobby, daña la figura de los lobistas como esas personas que en teoría tienen que notificar prácticamente todo lo que hacen, con quién se reúnen, etcétera, etcétera. Y también los políticos de Washington tienen que dejar constancia de que se reunieron con tal lobista en tal momento, en tal lugar, que si les ofreció algo, quién pagó qué comidas, qué pagó, etcétera, etcétera. La institución queda golpeada, pero bueno, lo que se remite es que hay que mantener el control y ajustarse a los marcos regulatorios. A raíz de esta noticia repasaba yo hoy los titulares de diferentes medios de comunicación alrededor del mundo y habían unos que señalaban así en su primera página sobre este tema que tambaleaba la continuidad en la presidencia de Donald Trump. Tanto así con esto que está pasando con Paul Manafort, con Rick Gates, con el señor Papadopoulos. Hasta el momento, de momento no. De momento no está tanto tan entredicho la presidencia de Donald Trump. ¿Qué está en entredicho? Precisamente su círculo. Su círculo que ha mostrado esos nexos con Rusia repetidamente, o nexos con actores extranjeros y relaciones un tanto irregulares, fuera precisamente siempre de las regulaciones. Michael Flynn tuvo que renunciar a su cargo de consejero de seguridad nacional precisamente por no notificar la extensión de sus contactos con el embajador ruso en Washington. Jeff Sessions estuvo también en el mentidero y se ha tenido que recusar como fiscal general sobre estos casos y ha tenido que designar personas que se encarguen de eso. Conocemos el caso de James Comey, que fue despedido como director de FBI por la investigación del caso Rusia. Es decir, no está todavía sobre Trump la investigación, pero no. Sí el entorno cercano y el siguiente paso, veremos si ya llega a la familia, dado que hay el hijo mayor de Donald Trump y su yerno, que también están en este circuito de reuniones en las cuales, por ejemplo, Papadopoulos se mostraba como alguien que podía fomentar reuniones directamente incluso de la campaña con Putin, lo cual sería tremendamente también irregular y dudoso. Y ahí está lo que posiblemente Papadopoulos pueda decir.
sus correos de campaña, en los cuales informa a sus superiores de tengo esta reunión, voy a tener esta otra, puedo conseguir esta reunión, y hasta ahora se habían dicho que no, que ellos no sabían. En muchas de las reuniones mantenidas decían que ellos creían que iban a hablar de otras cosas y de repente, bueno, pues les sorprendían diciéndoles que si Putin y que no eran niños huérfanos, por ejemplo, como es algo que le pasó al hijo mayor de Donald Trump. No podemos claramente predecir el futuro, pero sí con este panorama que hoy hay de estos implicados, podríamos intuir si va a haber una respuesta del Kremlin, de Rusia. ¿Van a decir algo? ¿Van a mantener el silencio? Posiblemente hagan algún tipo de declaración, pero no, de momento es que Rusia es el gran ganador de todo esto sin hacer nada en realidad. O sea, sí, haciendo muy poco, todo el propio escándalo que se genera en Estados Unidos le hace parecer como una potencia con una enorme influencia en todos los procesos políticos globales. O sea, como un actor. Hoy tenemos la desclasificación que se va a venir esta semana de Facebook. Facebook ha notificado el nivel de anuncios comprados y retuiteados o recompartidos en redes sociales, a través de su red social, desde bots rusos. Google también va a desclasificar la información respecto a vídeos subidos a YouTube desde sitios rusos durante la campaña electoral. Es decir, se le está dando una influencia, con lo cual yo creo que darán algún tipo de declaración formal, pero no mucho, porque les interesa que en realidad se hable más de Rusia, ¿no? Bueno, y a raíz de todas estas noticias que se han generado hoy en torno a la injerencia rusa en la campaña electoral del presidente Donald Trump, pues el presidente Trump respondió, como nos tiene acostumbrados Miguel, a través de su cuenta de Twitter, diciendo que estas acusaciones hacia Paul Manafort pues venían desde hace muchos años, pero también apuntando el dedo directamente a que por qué no más bien se dedican a investigar todo lo relacionado con Hillary Clinton y el uso de su correo personal y bueno, todo este rollo que en campaña se lo echó mucho en cara. ¿Usted cree que esto va a decantar en que ese caso otra vez se vuelva a abrir? No creo, no parece, o en todo caso tampoco va a tener tanta importancia, porque si se reabre el caso, sobre todo el tema fundamental respecto a Hillary Clinton es el uso de su cuenta de correo particular para el uso de manejo de información oficial. Actualmente hay funcionarios del gobierno de Donald Trump que están en la misma situación, que han reconocido que utilizan su cuenta privada para manejar asuntos de Estado, con lo cual eso tendría un efecto quizá onda que golpearía también de nuevo a Donald Trump, con lo cual, más allá de los tweets de Donald Trump imposibles de evitar, claro, imposibles de parar, pues no creo que de momento esa investigación vaya a avanzar mucho más. Bueno, pues está ya cercano Donald Trump a cumplir un año en el poder y sigue todavía todo este tema de la trama rusa, de la injerencia, de si hubo o no, de si se puede comprobar o no, y todos allí por supuesto muy atentos a cada noticia, a cada evento que se va conociendo. Miguel Benito, analista internacional, profesor universitario, nos ha acompañado esta noche analizando este tema. Muchas gracias, qué bueno verlo y buenas noches. Muchas gracias, un placer y qué bueno verte también. Y no se nos pierda tanto. Vamos ahora con nuestra pregunta del día para que ustedes participen a través de nuestra cuenta en Twitter, @RedMasNoticias. Por supuesto, está muy relacionada con este tema de Rusia, Estados Unidos y la injerencia en su campaña. Queremos que nos compartan sus opiniones y que nos digan si creen que Rusia tuvo injerencia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ya saben que recibimos todos sus comentarios, todas sus opiniones y que los estamos leyendo al aire en solo minutos. El pasado 26 de octubre salieron a la luz pública más de 2.800 archivos relacionados con el asesinato del entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Hoy les contamos de un documento encontrado en estos archivos que probaría que Adolfo Hitler seguía vivo en 1955 y que visitó Colombia. David Brixnor, agente de la CIA en Caracas en la década del 50, fue quien reportó a Washington que Adolf Hitler, el Führer, estaba vivo. Pero tal información nunca pudo ser confirmada por las autoridades de Estados Unidos. El agente C. Melody Tree, como era conocido en la CIA, le reportó a Brixnor que Hitler estaba vivo. Sin pensarlo, Brixnor envió un mensaje a Washington el 3 de octubre de 1955 que decía: Adolf Hitler está todavía vivo. ¿Pero quién fue el verdadero informante? Al parecer, Philipp Citroën, un exsoldado de la SS nazi, fue quien reveló el paradero de Hitler. Citroën habría llamado a un amigo para decirle que había visto a Hitler en Colombia y se había tomado una foto con su líder. Pero el Führer habría cambiado su apellido en Colombia, exactamente en Tunja, donde fue visto. Su nuevo nombre sería Adolfo Schritt el Mayor.
¿Por qué Citroën, soldado fiel al régimen nazi, habría contactado a la CIA para informar sobre el paradero de su líder? Según los archivos desclasificados el pasado 26 de octubre, Philipp Citroën informó sobre Hitler porque ya habían pasado 10 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y los aliados ya no podían enjuiciar a Hitler como criminal de guerra. El documento de 3 páginas asegura que Hitler estuvo cerca de 3 meses en Colombia y que en enero de 1956 siguió su viaje hacia Argentina. Esta información que acaba de salir a la luz pública nunca pudo ser confirmada por las autoridades estadounidenses. Hitler habría estado en Colombia, más exactamente en Tunja. Nos vamos hacia una pausa, regresar hablamos de Venezuela, también hablamos de lo más reciente de Cataluña que tiene que ver con el paradero de Carles Puigdemont, uno de los líderes de las caras visibles de este movimiento independentista. Ya volvemos. Hola Juan Pablo, buenas noches. Durante su visita a Canadá, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se refirió a la situación en Venezuela, más puntualmente habló de la oposición. Dice que se ve falta de coherencia en la oposición venezolana y que justamente el presidente de ese país, Nicolás Maduro, está aprovechando esta situación para dividir y vencer. También comparó la crisis que se vive actualmente en el vecino país con la era de la Unión Soviética. Ampliación de esta y más noticias en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Regresamos y hablamos ahora de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro ordenó la intervención de la policía en los 5 estados en donde perdió las elecciones a gobernadores. En una edición de la Gaceta Oficial del país caribeño quedaron establecidas las resoluciones del Ministerio del Interior y Justicia para aplicar en Nueva Esparta, Anzoátegui, Mérida, Zulia y Táchira, estados en donde la oposición ganó las elecciones regionales celebradas el pasado 15 de octubre. En dicho texto, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó iniciar la intervención de los cuerpos de policía por presunta participación masiva y continuada de sus funcionarios en violación de derechos humanos. El gobierno también designó juntas interventoras en las 5 regiones y las facultó para someter auditorías a todo el personal, hacer reducción de empleados y activar un servicio conocido como Policía Comunal. Los felicito, yo también tengo mi uniforme. Mientras que el régimen de Maduro sigue imponiendo medidas a los gobernadores opositores, Juan Pablo Guanipa, único mandatario electo de la oposición que no se juramentó ante la constituyente, pidió a los venezolanos que no participen en las elecciones para alcaldes del próximo 10 de diciembre. Y mientras que algunos partidos de la oposición venezolana anunciaron que no participarán en las elecciones a alcaldes, Maduro advirtió que quienes pretendan sabotear los próximos comicios podrían ir a la cárcel. Durante un Consejo Federal de Gobierno, Maduro anunció que está dispuesto a declararse en batalla frente a quienes pretenden atacar el próximo proceso electoral. Y el que se ponga al margen de la ley y pretenda sabotear cualquier fase del proceso electoral de diciembre, la justicia venezolana debe encauzarlo inmediatamente, así lo creo como jefe de Estado y así lo voy a exigir. El mandatario expuso esta advertencia después de que Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, hiciera el siguiente anuncio relacionado con las elecciones para alcaldes. Declaramos que no existen condiciones electorales ni políticas para participar en las elecciones municipales convocadas de manera exprés por el régimen. Un pronunciamiento similar hizo el jefe de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, Julio Borges. Primero Justicia no participará en las elecciones municipales de diciembre. Daremos la lucha por las garantías para tener un nuevo gobierno. Acción Democrática, movimiento encabezado por el diputado Henry Ramos Alub, también expresó que no participará en los comicios para alcaldes. El Consejo Nacional Electoral extendió hasta el próximo 1 de noviembre la inscripción para candidatos a las elecciones municipales, las cuales se llevarán a cabo el 10 de diciembre de este año. Amnistía Internacional alertó que el régimen venezolano llevó a cabo allanamientos nocturnos en viviendas como táctica para reprimir a la oposición. Durante buena parte del presente año, los días en Venezuela fueron así. Y las noches así. Agentes de las Fuerzas Armadas oficialistas regados por las principales calles reprimiendo a la población civil.
En su más reciente informe titulado Noches de terror, ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de seguridad junto con grupos civiles armados avalados por el gobierno irrumpieron en hogares para intimidar a las personas y obligarlas a no participar en las manifestaciones. El informe concluyó que por lo menos 47 allanamientos ilegales fueron adelantados en 11 estados del país entre abril y julio de 2017, cuando las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro estaban en su apogeo. Amnistía también consultó a varias personas afectadas, quienes informaron que hombres pertenecientes a grupos armados ilegales habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial. En varios casos, los allanamientos incluyeron amenazas de muerte tanto verbales como físicas, además de uso de materiales como gas lacrimógeno y agua al interior de las casas. Más de 120 personas perdieron la vida en Venezuela durante las protestas, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas. Lo peor, según Amnistía Internacional, es que muchas de las víctimas temen que los colectivos armados vuelvan a reprimir en la oscuridad, por lo que aún no se atreven a decir que en sus viviendas cesó la horrible noche. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, calificó como fracasados a los países del denominado Grupo de Lima. También arremetió contra el presidente Juan Manuel Santos. Para Delcy Rodríguez, los 12 países del denominado Grupo de Lima merecen el siguiente calificativo. El Grupo de Lima es un grupo de gobiernos fracasados de Almagro porque no obtuvieron la mayoría que se requiere en el seno de la Organización de Estados Americanos. La ex canciller recordó que esos países pretendían aplicar la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA en contra de Venezuela, pero no lo consiguieron. También criticó a los magistrados en el exilio que declararon inconstitucional la Asamblea Nacional Constituyente. No, aquí nosotros tenemos la legitimidad de donde corresponde, que es del pueblo de Venezuela. Cualquier tipo de paralelismo que se quiera hacer de algunos factores del poder público nacional es realmente, yo diría que es una comedia. Por último, criticó a Juan Manuel Santos. Al presidente de Colombia, hablando sobre que él insiste en no reconocer a la Asamblea Constituyente de Venezuela. Nosotros tenemos más legitimidad que él, sacamos más votos que él. El pasado 26 de octubre, los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima se reunieron en Toronto, Canadá, y acordaron pedirle al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se involucre en la solución a la crisis que afronta Venezuela. Europa es noticia el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha abandonado Barcelona. Bélgica es su ubicación actual, sin embargo, no ha recibido asilo político por parte de este país. En horas de la mañana, Puigdemont publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se ve el Palacio de la Generalitat e hizo pensar que se encontraba allí. Horas más tarde se hizo público su viaje a Bruselas, una hora después de que el fiscal general del Estado formalizara una querella contra él y el resto del gabinete catalán. Ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos 2 últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre. El expresidente viajó a Bélgica con 5 exconsejeros, un día después de que el secretario de Estado de Asilo e Inmigración belga, Theo Franken, le abriera la puerta a la concesión de asilo, acto que desató polémica. Habrá un juez que decidirá y paralelamente habrá un procedimiento de asilo. Si obtiene efectivamente la protección del asilo porque es un verdadero refugiado político, entonces no será tan fácil extraditarlo a España. Eso lo bloquearía. Hay una ley europea que prevalece. La oferta fue negada poco después por el primer ministro Charles Michel y aseguró que no está en el orden del día de su gobierno. Tras la aplicación del artículo 155 sobre Cataluña, la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, atacó la orden de Madrid de disolver el Parlamento e ir a elecciones el próximo 21 de diciembre. La reunión que celebra el Parlamento catalán cada martes aún estaba programada en medio de la preocupación si este aprobaría su disolución o seguiría en rebeldía. Mientras el gobierno español de Mariano Rajoy se prepara para tomar el control de la región bajo la aplicación del artículo 155, Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, anunció su disolución. Acatando la orden a la espera de las elecciones pautadas para el 21 de diciembre, Forcadell seguirá siendo la presidenta del Parlamento hasta que se lleven a cabo.
En compañía de 23 diputados seguirán en funciones extraordinarias. Los 112 restantes fueron destituidos. Mozos de escuadra custodian los edificios gubernamentales a la espera que retiren sus elementos personales. El Partido Demócrata Europeo Catalán y republicanos de izquierda, partidos independentistas de Cataluña, confirmaron que participarán de dichas elecciones. En apoyo a la unidad nacional española, cientos de miles de personas volvieron a las calles de Cataluña. Momento para una nueva pausa, regresamos en minutos y al volver hablaremos, entre otras cosas, de la confesión del actor Kevin Spacey, que hoy le da la vuelta al mundo. Ya regresamos. Buenas noches. Entre 30 y 45 días durarán los arreglos del puente vehicular de la calle 116 con autopista norte, que fue colapsado ayer por un tractocamión en horas de la mañana. El distrito ha señalado que este conductor sí sabía que no cabía por debajo del puente, pues una operaria del IDU le había dicho metros atrás. Todos los desvíos y todos los horarios se los contamos en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. Donald Trump anunció la captura de un terrorista clave en el ataque del consulado de Estados Unidos en Benghazi, en Libia, en 2012. Mustafa al-Imam sería el segundo capturado por presuntos vínculos en el atentado a la misión diplomática de Estados Unidos en Libia, donde murieron el entonces embajador Chris Stevens y otros 3 diplomáticos estadounidenses. Evo Morales aseguró que en 1975 Chile hizo una oferta secreta a Bolivia para otorgarle salida al mar. Un nuevo capítulo del litigio marítimo entre Chile y Bolivia surgió en las últimas horas luego de que el presidente Evo Morales publicara varios mensajes en su cuenta en Twitter. Documentos desclasificados por Trump revelan que en diciembre de 1975 Chile hizo una oferta secreta a Bolivia, un corredor de 10 kilómetros. A cambio del corredor, Chile pedía intercambio de territorio y derechos sobre agua dulce de Bolivia. Buscaba una alianza en contra de Perú. Según Morales, Perú tuvo injerencia en dicho litigio. Perú propuso un puerto bajo administración compartida con Chile y Bolivia. Chile rechazó esta posibilidad y así evitó su oferta de corredor. Desde 2013, Bolivia y Chile sostienen un pleito ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda del país del altiplano, en la que le exige al gobierno de Santiago que negocie en firme la posibilidad de volver a tener un acceso al Pacífico. Más de 100 capturados dejó un fuerte operativo realizado por policías turcos en contra de presuntas células del Estado Islámico. Turquía ha sido uno de los principales blancos del Estado Islámico. Casi a diario se lanzan operativos en contra de sus presuntas células. El más reciente de estos operativos, realizado por la policía turca, fue llevado a cabo en diferentes zonas del país y tuvo como consecuencia el arresto de más de 100 presuntos miembros de este grupo yihadista, detenidos por sospechas de un ataque en el Día de la República, una fecha nacional que se celebró en el país el fin de semana. Y vean esto, una anguila robótica está siendo desarrollada en Suiza con el objetivo de que nade a través de aguas contaminadas y encuentre la fuente de contaminación justamente. El dispositivo está compuesto por sensores químicos, físicos y biológicos para llevar a cabo el proceso de una manera exitosa. El dispositivo se prueba regularmente en el lago de Ginebra, simulando la contaminación del agua al difundir sal en un área pequeña, cambiando la conductividad de los fluidos. No tiene hélices para moverse, pero se compone de muchos módulos que se pueden conectar entre sí. Los investigadores esperan que el robot detecte metales pesados como mercurio u otros contaminantes. Y hacemos ahora ronda por nuestras redes sociales, por nuestra cuenta en Twitter, para conocer sus opiniones acerca de nuestra pregunta del día. ¿Creen que Rusia tuvo injerencia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Participan ustedes a través de @RedMásNoticias y nos dice el Fredis. Claro, a Hillary Clinton le dieron informes rusos comprando información para beneficio en elecciones. Hizo perder a Bernie Sanders y demás. Vuelve a estar muy en boga, muy sobre la mesa toda esta trama rusa en las elecciones de los Estados Unidos. @_Moral1 nos dice, claro que la tuvo. Lo dice en mayúscula, lo dice con signos de afirmación y lo dice de una manera muy segura. Participa también Luzo Mayra y nos dice, el informe de 25 páginas del FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, las principales agencias de espionaje. Así lo dicen. Gracias por participar con nosotros.